Y ya nos metemos con el noticiero médico, con una noticia que nos marca que el accidente cerebrovascular en los últimos 30 años aumentó un 70%. Según datos del último estudio Global Burden of Disease, los casos mundiales de ACV aumentaron un 70% en los últimos 30 años. En el mismo periodo, los avances en el manejo rápido han reducido la mortalidad de esta enfermedad cerebrovascular en un 68%. Otro dato que refleja la estadística es que el 50% de los supervivientes de ACV sufren secuelas. Accidente cerebrovascular es una enfermedad donde tenemos mucho que hacer desde la prevención. Vemos que los casos aumentan y la prevención tiene un rol fundamental. Sí, vos sabés que lo primero que tenemos que ver es si hay placas ateroscleróticas. Mucha gente no sabe, pero haciendo un ecodoppler de vaso del cuello, ya vamos a empezar a ver si hay algún tipo de obstrucción primaria, ¿no? Después, por otro lado, el colesterol alto, la insulinoresistencia, hablamos siempre acá, arritmias, la fibrilación auricular, es muy frecuente que genere a veces, porque es la primera causa de arritmia, que genere trombosis y eso puede generar ACV. Verdaderamente la obesidad y todos estos factores de riesgo cardiovasculares generan predisposición a la aterosclerosis, que es el depósito de colesterol en las arterias, y así la obstrucción, y quizás lo más frecuente es el ACV isquémico. Existe el hemorrágico, pero el isquémico es cuando no llega sangre. En vez de tener un infarto en el corazón, tenemos un ACV que es un infarto a nivel cerebral. Tenemos un infarto a nivel cerebral y es clave, además de la prevención, que como viste que son los mismos factores de riesgo que la enfermedad cardiovascular. Vamos a estar protegiéndonos no solo nuestro cerebro, sino nuestro corazón, cuidando los puntos que nos marcó recién el doctor Gabriel Ladman. Y el otro factor que hay, que es fundamental en el accidente cerebrovascular, es identificarlo. Las primeras horas, tanto en el accidente cerebrovascular como en el infarto, son fundamentales, una ventana de oportunidad donde podemos tratar y donde podemos intervenir para disminuir las secuelas que tiene este cuadro. Hay algunos parámetros, algunos factores que podés tener en cuenta y que te pueden ayudar a identificar si quien está al lado tuyo está cursando un accidente cerebrovascular o en tu caso propio, si hay un accidente cerebrovascular en curso. Por ejemplo, las alteraciones del habla. Alteraciones del habla, fascias, también que la comisura esté hacia un lado, que la persona no pueda mover algún brazo. Realmente es contralateral en los miembros, porque, por ejemplo, si el ACV es izquierdo, probablemente el paciente no pueda mover la mano derecha o el brazo, la mano o la pierna derecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar rápidamente y llevar al centro asistencial, porque si ahí podemos hacer el tratamiento primario, que a veces es un stent, a veces es un tratamiento farmacológico, podemos reducir las complicaciones y la discapacidad posterior. Milton, esto es clave. La clave pasa por conocer. Y acá tenés, por un lado, los factores de riesgo que te van a ayudar a disminuir el riesgo y por el otro, si se da el cuadro, rápidamente dar intervención al sistema de salud que va a ayudarte a disminuir las secuelas. Y hay más noticias en este noticiero médico que nos hablan de un edulcorante en particular, el eritritol, que lo relacionan con una mayor incidencia de trastornos en plaquetas. El consumo de eritritol, un edulcorante artificial utilizado para añadir volumen a otros endulzantes, duplicó con creces el riesgo de coagulación en la sangre en un nuevo estudio piloto llevado adelante por especialistas de la clínica Cleveland. Según el doctor Stanley Hazen, autor principal del trabajo, todas las medidas de respuesta plaquetaria aumentaron tras la ingestión de eritritol en todos los sujetos. El eritritol, que es un edulcorante que está muy de moda, es un edulcorante artificial. Este trabajo que es muy importante porque está realizado y desarrollado por un centro que es de alto prestigio como la Cleveland Clinic y nos habla del aumento del riesgo al tener mayor formación de coágulos, de infarto y del accidente cerebrovascular que estuvimos hablando recién. Y es un endulzante que está muy de moda, por eso nuestra licenciada también nos puede hablar de los endulzantes a nivel general. Justo, mira, este edulcorante es uno que se usa mucho, de la pregunta anterior que me hicieron, en las dietas keto. Como reemplazo del azúcar es generalmente el edulcorante por elección. Por eso siempre digo, antes de meterse en una dieta o de comer en exceso un alimento que vemos de moda,
preguntemos, consultemos, porque siempre todo además depende de la salud y cada cuerpo. Eso por un lado. Por el otro lado, el edulcorante en general, fuera de este, es un agregado nutricional que en realidad se le pone al alimento para endulzar y muchas veces pierde la propiedad propia y sus calidades y sus nutrientes. Por eso siempre lo que yo recomiendo es reducir las cantidades, sobre todo si son edulcorantes artificiales, ¿sí? Quizás hoy tenemos también en mercado la stevia y hay buenas opciones, pero muchos stevias vienen a veces combinados con otros tipos de edulcorantes artificiales que tienen riesgos y que no son beneficiosos a la salud. Por eso, cuidado, cuanto más podamos elegir nosotros los alimentos que consumimos o leer etiquetas, más nos vamos a asegurar de que sea un endulzante más natural o adecuado para nosotros. Sí, vos mencionaste la stevia, tanto la stevia como monk fruit, el fruto del monje, son edulcorantes de origen natural. ¿Qué es lo que pasa? Como tienen un alto poder de dulzor, los tienden a mezclar y los reducen, los rebajan. ¿Con qué los rebajan? Muchas veces con azúcar, entre otros elementos que pueden utilizar para rebajarlo. Pero acá tenemos que prestar atención a los, fundamentalmente, edulcorantes o endulzantes sintéticos, que tampoco hay que preocuparse en exceso, pero sí ocuparse, sí mirarlo, sí tratar de reducirlo, porque como vos hay algo que siempre decís, y es bueno remarcarlo también en esto, es el hábito. Una vez que consumas un sobrecito de algún endulzante no pasa nada. El tema es si es algo también a diario y en cantidad. ¿Sabés cuál es el problema? Que cuando nosotros consumimos edulcorantes o cosas muy dulces, el paladar se va adaptando. Y después es muy difícil adaptarnos al sabor natural de los alimentos. Entonces lo empezamos a consumir sin darnos cuenta en la infusión, en la preparación. Los alimentos y los productos de industria, por más de que no sean light, muchas veces también tienen edulcorantes porque es más barato para la industria, como endulza más, usar edulcorante que azúcar. Entonces también por ese lado está como contaminando toda nuestra alimentación con edulcorantes y termina generando afección a la microbiota, muchas veces terminamos como no pudiendo controlar y necesitando más dulce y además no es un ingrediente natural que siempre es lo que recomendamos. Así que por ese lado, ojito con el edulcorante. Ojito, nos dice la licenciada Delphi Zimmerman. Y quédate, vamos a ir a un breve corte, pero cuando volvemos en ADN Buena Salud vamos a conocer cuál es la mejor fuente de omega 3.